retrocede en el tiempo y redescubre las series de televisión españolas que marcaron una generación. Desde sketches cómicos hasta concursos, estos clásicos unieron a las familias. Un episodio, una frase pegadiza, un momento inolvidable. Ningún programa definió la televisión española de los 70 más que 1, 2, 3. Responde otra vez. Estrenado en 1972, este híbrido de concurso y variedad se convirtió en un ritual semanal en los hogares de todo el país. Presentado inicialmente por Kiko Ledgard y más tarde por rostros icónicos como Mayra Gómez Kemp, el programa combinaba humor, trivia, canto, baile y por supuesto premios surrealistas. Desde ositos de peluche hasta viajes a Hawái, nunca se sabía qué vendría después. ¿Qué lo hizo importante? Reunía a todos, desde abuelos hasta nietos, frente al televisor. Frases como "hasta aquí puedo leer" se convirtieron en parte de la conversación cotidiana. ¿Y los personajes de Tacañón del Todo? Legendarios. Con el tiempo, vio cambios de formato y spin-offs, pero la versión original de los 70 capturó algo mágico. Fantasía mezclada con inteligencia, variedad infundida con encanto. Los programas de juegos de hoy pueden ser más elegantes, pero pocos han igualado el espíritu de 1, 2, 3. Verlo fue como entrar en un mundo donde cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, podía suceder. Curro Jiménez, una mezcla de western y saga de forajidos, irrumpió en las pantallas en 1976 y cautivó al público con su heroísmo al más puro estilo Robin Hood. Ambientada a principios del siglo XIX, la serie seguía a un carismático bandolero andaluz y su banda en su lucha contra los invasores franceses durante la Guerra de la Independencia. El actor Sancho Gracia se convirtió en un nombre familiar, encarnando la mezcla de honor, rebeldía y encanto innegable de Curro. ¿Por qué era importante? Porque le dio a España un héroe robusto en una época de transición cultural. Las familias se reunían para animar a los desvalidos, atraídas por paisajes imponentes, persecuciones a caballo e historias arraigadas en el folclore nacional. Mezclaba acción e historia, y esa mezcla impactó profundamente. Con el tiempo, su popularidad dio lugar a películas y reposiciones, pero nada igualó la expectación de su emisión original. Si eras un niño en los años 70, la silueta de Curro contra el atardecer probablemente esté grabada a fuego en tu memoria, junto con sueños de libertad, justicia y aventuras salvajes. Esto no era solo un documental, era una institución. Estrenado en 1974, El hombre y la tierra trajo la naturaleza a los hogares españoles con una intimidad sin precedentes y un estilo cinematográfico. Presentada y narrada por el apasionado Félix Rodríguez de la Fuente, la serie se centró en la fauna ibérica, desde el esquivo lobo ibérico hasta la majestuosa águila real. Félix no era solo un presentador, era un tesoro nacional. Educaba, inspiraba y a veces advertía sobre la fragilidad de los ecosistemas. ¿Por qué era importante? Porque combinaba ciencia y narración de una manera nunca antes vista. Niños y adultos por igual se quedaron fascinados, no por las escenas de acción, sino por la belleza cruda del mundo natural de España. Trágicamente, Félix murió en un accidente aéreo en 1980, pero su legado vivió en las reposiciones y en cada niño que alguna vez soñó con ser naturalista. Después de los animales y los bandoleros, llegó algo totalmente diferente. Payasos, títeres y comedias cómicas que no te podías perder después de la escuela. ¿Cómo están ustedes? Con ese eslogan, los payasos de la tele irrumpieron en los hogares españoles y se convirtieron en un clásico de las tardes para los niños en los años 70. El trío, Gaby, Fofó y Miliki, no eran solo payasos, eran estrellas. Mezclando música, chistes, payasadas y lecciones morales, el programa creó un mundo mágico y seguro, lleno de risas y aprendizaje. Sus canciones icónicas como Hola Don Pepito y La Gallina Turuleca aún son reconocibles al instante. ¿Por qué era importante? Porque les dio a los niños sus propios héroes culturales, en una época en la que la mayoría de la programación estaba dirigida a los adultos. Los padres también los veían, sonriendo mientras sus hijos aplaudían al ritmo de bailes tontos. El programa luego evolucionó a El Gran Circo de TVE, pero su esencia permaneció inalterada. Incluso después de la trágica pérdida de Fofó en 1976, el espíritu del programa perduró. Estos no eran solo payasos, eran parte de la familia. Nos enseñaban a reír, cantar y tratar a los demás con amabilidad. Antes de que Barrio Sésamo se globalizara, España tenía su propia versión adorada. Barrio Sésamo. A finales de los 70,
El programa presentó a los niños a Blas y Epi, Bert y Ernie, Caponata, una gallina gigante y al inolvidable Don Pimpón. Educativo pero nunca aburrido, el programa enseñaba letras, números y lecciones de vida con un toque español, utilizando marionetas, actores en vivo y canciones inolvidables. ¿Por qué era importante? Porque fue uno de los primeros programas infantiles verdaderamente educativos de la televisión española, que combinaba entretenimiento y pedagogía a la perfección. Los niños reían mientras aprendían y los padres confiaban en él. Para muchos, Barrio Sésamo fue el primer programa que recordaron haber visto. Los colores, las voces, el tono cálido, era pura alegría. Aunque las nuevas versiones aparecieron y desaparecieron, la programación original mantiene una huella nostálgica en cualquiera que haya crecido en la España de finales del franquismo y principios de la transición. ¿Fuiste de niño a Caponata o Don Pimpón te robó el corazón? Comparte tu momento favorito de Barrio Sésamo en los comentarios. Nos encantaría saber qué te hizo sonreír. Antes de la televisión multicanal, el Teleclub era comunitario. Este singular programa cultural se emitió a finales de los años 60 y 70, dirigido a zonas rurales con acceso limitado a la educación formal. Los aldeanos se reunían, a veces en escuelas, bibliotecas o incluso bares, para verlo en un único televisor comunitario. El programa combinaba noticias, lecciones educativas, consejos agrícolas y documentales cortos. ¿Qué lo hacía importante? No se trataba solo de entretenimiento, sino de oportunidades. El Teleclub ayudó a modernizar la España rural, llevando eventos nacionales, apoyo a la alfabetización e incluso información sanitaria básica a rincones remotos del país. También generó debate y conversación mucho después de que salieran los créditos finales. Si bien los programas posteriores se volvieron más refinados y se centraron en lo urbano, el Teleclub siguió siendo un intento genuino y poco común de inclusión. Verlo era un acto compartido, una pausa en la rutina diaria y a menudo el único vínculo entre el pueblo y el resto de España. Del campo al escenario de la comedia, ahora nos dirigimos a los programas de sketches y comedias de situación que hicieron que todos citaran diálogos en la escuela al día siguiente. Si tus padres alguna vez te hacían callar una noche entre semana y te decían, es Estudio 1, sabías que era hora de ver televisión en serio. Debutando en los años 60, pero alcanzando su apogeo en los 70, Estudio 1 trajo el teatro clásico a las salas de estar españolas. Shakespeare, Calderón, Lorca y Cervantes fueron adaptados para la pantalla chica, interpretados por los mejores actores españoles. José Bódalo, Lola Herrera y Fernando Guillén, por nombrar algunos. ¿Por qué importaba? Porque era cultura accesible. Para muchas familias, esta era su única exposición al teatro y les hizo enamorarse de la narración. Los decorados minimalistas y las tomas largas exigían atención, no distracción. Los niños se sentaban junto a sus abuelos, hacían preguntas durante el intermedio, aprendiendo a apreciar las pausas dramáticas y el lenguaje poético. Hoy en día, los dramas de prestigio dominan las plataformas de streaming, pero Estudio 1 sentó las bases. Nos hizo sentir más inteligentes solo por verlo. Y décadas después, quienes crecieron con él aún recuerdan cómo aportó seriedad a las pantallas de televisión granuladas. Antes de que el Grand Prix se convirtiera en una tradición veraniega en los 90, su espíritu nació a finales de los 70 con especiales de concursos y segmentos deportivos que se transmitían durante las fiestas nacionales y las vacaciones de verano. Las primeras versiones incluían pueblos compitiendo en divertidos desafíos físicos como carreras de sacos, juegos de trivia y carreras de relevos, a menudo con animales vivos. Estas mini competencias a veces eran especiales independientes o partes de programas de variedades más grandes como Aplauso. ¿Por qué eran importantes? Porque eran divertidísimos, caóticos y totalmente comunitarios. Los niños vitoreaban a sus pueblos, los adultos se reían de las torpes caídas y pueblos enteros se reunían para ver si ganaban el codiciado trofeo televisivo. Aunque el título oficial de Grand Prix del verano no apareció hasta mediados de los 90, sus raíces se plantaron en esta época anterior. Estos concursos, un tanto peculiares, no eran solo concursos, eran celebraciones del orgullo rural, la diversión familiar y la magia televisiva del verano. Todos tenían su equipo favorito, y cada victoria se sentía como propia.
Antes de que las telenovelas y los dramas familiares se apoderaran del horario estelar, La Casa de los Martínez capturó el encanto cotidiano de la vida familiar española. Esta comedia desenfadada se emitió desde finales de los 60 hasta principios de los 70, protagonizada por veteranos actores cómicos como Carlos Muñoz y Julia Cava Alba. La serie seguía los altibajos de una familia madrileña de clase media que lidiaba con el trabajo, los vecinos y los contratiempos del hogar, todo con un humor amable y momentos emotivos. ¿Por qué importaba? Porque era familiar. Los espectadores veían sus propias dificultades reflejadas en la familia Martínez. La suegra entrometida, el vecino curioso, los problemas económicos. Era una comedia limpia, ingeniosa y reconfortante. Cada episodio se sentía como visitar la casa de un amigo, aunque con el tiempo fue reemplazada por comedias más nuevas con ambientaciones más llamativas. La Casa de los Martínez marcó la pauta de lo que podría ser la comedia televisiva española. Cercana, cálida y arraigada en la realidad cotidiana. No intentaba ser escandalosa, simplemente contaba la verdad con un guiño y una sonrisa. Aplauso no era solo un programa de música. Era el corazón de la cultura juvenil española a finales de los 70. Lanzado en 1978, combinaba actuaciones de música en vivo, números de baile, entrevistas, sketches cómicos y una lista de los mayores éxitos de España. Desde Camilo Sesto y Mecano hasta ABBA y Bonnie y Me actuaron en su escenario. Se emitía los sábados por la tarde y rápidamente se convirtió en el programa imperdible para los adolescentes. ¿Por qué era importante? Porque era moderno, vibrante y lleno de energía. Dio a los artistas españoles una plataforma nacional y presentó a artistas internacionales a los hogares de todo el país. El trabajo de cámara, los escenarios llamativos y el público entusiasta te hacían sentir parte de algo grande. Para muchos, Aplauso fue su primera exposición a la cultura pop más allá de las fronteras de España. Aunque terminó en 1983, su impacto fue enorme, sentando las bases para todos los programas de música y variedades que vinieron después. ¿Bailaste con Aplauso o te reíste con La Casa de los Martínez? Cuéntanos tu recuerdo favorito de la televisión de los 70. Nos encantaría saber qué programa dominaba tu sala. Before satire was mainstream, El Irreal Madrid offered a strange, surreal twist on the sketch comedy genre. Airing briefly in the mid-70s, it was a parody-packed program that mocked news, broadcasts, politics, and everyday life through absurd characters, fake news reports, and rapid-fire gags. The show's title was a play on Real Madrid, signaling its irreverent, tongue-in-cheek style. Why did it matter? Because it pushed boundaries. At a time when Spain was still cautiously stepping out of dictatorship, El Real Madrid was among the early examples of comedy challenging the status quo without getting shut down. Its humor could be sly or slapstick, biting or bizarre, but it always felt fresh. Although its run was short, the influence of its rapid editing and layered jokes can be seen in later Spanish sketch shows. For those who watched it, El Real Madrid was a wild departure from the norm, a reminder that laughter could be both weird and revolutionary. Si Yo Fue Rico, If I Were Rich, aired in the early 70s and tackled something all too relatable. What would you do if fortune suddenly landed on your doorstep? This light comedy series followed ordinary Spaniards imagining or encountering sudden wealth and how it complicated their lives. Each episode was self-contained, almost like a short film, mixing humor with gentle moral lessons. Why did it matter? Because it gave voice to dreams during a time of economic hardship. Spain in the 70s was shifting fast, and many viewers resonated with the characters' fantasies of upward mobility, luxury, or escape. The show mixed realism with whimsy and kept the tone light, never preachy. It wasn't a flashy program, but it stuck with you, especially if you'd ever dared to daydream about winning the lottery. Today it might be forgotten by name, but the concept lives on in game shows, reality series, and every moment spent imagining what if. After those dream sequences and surreal laughs, it's time for kids' TV, animated heroes, marionettes, and theme songs we still hum decades later. Cuando Mazinger Z se estrenó en España en 1978, no solo marcó el comienzo de una nueva serie, sino que desató una obsesión. Este anime japonés sobre un robot gigante pilotado por un héroe adolescente impactó las pantallas españolas como un meteoro.
Los niños corrían por los parques infantiles fingiendo disparar rayos láser. Las estanterías de juguetes se vaciaban de la noche a la mañana. Para muchos fue su primera experiencia con el anime. ¿Por qué importaba? Porque estaba lleno de acción, era muy emotivo y no se parecía a nada que los niños españoles hubieran visto antes. La animación era más nítida, los temas más complejos y las batallas verdaderamente épicas. A pesar de emitir solo una fracción de los episodios originales, Mazinger Z dejó una enorme huella cultural. El tema de apertura aún despierta nostalgia instantánea. También sentó las bases para la historia de amor de España con el anime durante los años 80 y 90. Ver Mazinger se sentía peligroso, futurista y extrañamente adulto. No era solo una caricatura, era un rito de paso para toda una generación criada en la justicia robótica. Emitido en Canarias y transmitido a nivel nacional a través de RTVE, La Guagua, que significa el autobús en español canario, fue un programa infantil de variedades que combinaba música, títeres, segmentos educativos y una energía vibrante. Aunque no tan recordado como Los Payasos o Barrio Sésamo, tuvo un público de culto, especialmente entre las familias isleñas. ¿Por qué era importante? Porque era local, inclusivo y profundamente creativo. La Guagua mostraba la cultura, el dialecto y la música canarios, sin dejar de atraer a los niños de toda España. La escenografía se asemejaba a un viaje lúdico a bordo de un autobús mágico, con paradas en espectáculos de títeres, datos científicos y canciones. Tenía un encanto casero que lo hacía sentir como un programa de barrio, incluso si tu barrio estaba a 1000 kilómetros de distancia. Aunque con el tiempo desapareció de la programación nacional, allanó el camino para una programación infantil más regional y dejó un legado de alegría, ritmo y calidez en los corazones de quienes lo acompañaron. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene. Si escuchaste ese tema en los años 70, probablemente lo dejaste todo para verlo. El libro gordo de Petete fue una serie muy querida de cortos animados y de marionetas que combinaban breves lecciones educativas con imágenes adorables. Originaria de Argentina, fue cálidamente adoptada en España y se emitió durante toda la década. Cada episodio era corto, solo unos minutos, pero estaba lleno de datos ingeniosos, lecciones morales o curiosidades curiosas presentadas por el pequeño títere Petete y su entusiasta narrador. ¿Por qué era importante? Porque hacía que el aprendizaje se sintiera mágico. Los niños absorbían ciencia, historia y modales sin siquiera darse cuenta. El formato era perfecto para la programación intermedia, pero su impacto fue masivo. Despertó la curiosidad de los niños, hizo que los padres confiaran en la televisión y convirtió a Petete en una estrella. Incluso hoy, quienes crecieron con él todavía pueden cantar la canción publicitaria y probablemente aún recuerden algunos datos que aprendieron de ese librito regordete. ¿Creciste jugando a pilotear Mazinger Z o cantando la canción de Petete? Comparte tu momento favorito de la infancia en los comentarios. Estamos listos para ponernos nostálgicos. El teatro de siempre fue el hermano mayor de Estudio 1, ofreciendo funciones televisadas de obras clásicas españolas e internacionales. Inaugurado a finales de los 60, pero muy apreciado durante los 70, llevó las obras de Lope de Vega, Shakespeare y Molière a las salas de estar, presentadas con escenografías minimalistas pero con la máxima profundidad emocional. ¿Por qué era importante? Porque en un país que aún construía su identidad cultural tras la dictadura, el teatro de siempre recordó a la gente que el teatro, la poesía y la actuación eran esenciales. Creó una sensación de seriedad en torno a la radiodifusión pública. La televisión no era solo para entretenimiento, sino para enriquecimiento. El espectáculo brindó a actores de teatro respetados una nueva plataforma y expuso a los jóvenes espectadores a historias atemporales. Si bien con el tiempo dio paso a producciones más llamativas, esas funciones de los domingos por la noche siguen siendo icónicas. Si creciste escuchando monólogos poéticos resonando en tu sala de estar, probablemente recuerdes quedarte quieto, no por obligación, sino porque algo en ello te parecía importante. Y lo era. Antes de Barrio Sésamo, existían los chiripitifláuticos. Este peculiar y colorido espectáculo infantil se convirtió en un fenómeno cultural desde finales de los años 60 hasta principios de los 70, protagonizado por personajes como Loco Motoro, Valentina, el tío Aquiles y el inolvidable Capitán Tan.
Ambientado en un mundo caprichoso y disparatado, el espectáculo combinaba comedia de sketches, números musicales e interludios de títeres para entretener y enseñar. ¿Por qué era importante? Porque parecía como si la hora del recreo cobrara vida. Cada personaje tenía una voz única, un defecto adorable y una moraleja escondida entre las risas. Sus canciones, especialmente los días de la semana, se convirtieron en canciones populares tanto en aulas como en patios de recreo. Aunque luego fueron reemplazados por formatos internacionales, los chiripitifláuticos ocupan un lugar especial en la historia de la cultura pop española. Fue uno de los primeros espectáculos hechos para niños por personas que realmente los entendían. Para quienes crecieron con él, esas frases tontas y canciones de marcha todavía resuenan en el fondo de la mente, en partes iguales nostalgia y alegría. Antes de convertirse en un éxito cinematográfico musical en los 80, Las Cosas del Querer existía como un mini programa musical recurrente en diversos programas culturales de los 70, que a menudo destacaba la copla, la zarzuela y la canción tradicional española. Estos primeros segmentos presentaban artistas interpretando números románticos, a menudo dramáticos, con vestuario completo y ambientados en escenarios teatrales. ¿Por qué era importante? Porque preservaba y enaltecía la música tradicional española en una época en la que el pop y los géneros extranjeros estaban en auge. Las familias hacían una pausa en lo que estuvieran haciendo cuando "Y sin embargo te quiero" sonaba en la pantalla. Para muchos espectadores mayores era un preciado puente al pasado. Para los más jóvenes, suponía su primera exposición a las apasionadas melodías de su herencia. Con el tiempo, estos segmentos desaparecieron, pero las canciones y su dramatismo perduraron en las reposiciones y en las canciones familiares. Si tus abuelos alguna vez cantaron desde el sofá, es probable que todo empezara aquí, con abanicos de encaje, voces temblorosas y corazones en las mangas. Emitido a principios de la década, Con Vosotros fue un programa de entrevistas profundamente personal presentado por la cálida y empática Maruja Callabet. Ofrecía entrevistas, historias de la vida real, debates culturales y perfiles de españoles comunes que navegaban por la vida post-franquista. El formato era amable y reflexivo, más una charla informal que un programa de variedades llamativo. ¿Por qué era importante? Porque daba voz a la gente común. No era sensacionalista, era sincero. El tono de Callabet hacía que los invitados se sintieran escuchados y los espectadores sintieran que estaban escuchando una conversación significativa. En un momento en que España redefinía cautelosamente su identidad, este tipo de diálogo abierto y respetuoso fue revolucionario. Los temas abarcaban desde la vida rural hasta los roles de género y los sueños de futuro, siempre tratados con sensibilidad. Aunque no duró mucho en el mercado de la audiencia, Con Vosotros dejó un legado discreto. Recordó a los espectadores que la televisión no necesitaba gritar para ser poderosa. A veces bastaba con una voz suave y una pregunta reflexiva. La clave no era solo un programa de entrevistas, era un espacio de conversación nacional. Emitido desde 1976, fusionaba cine, política y mesas redondas en un formato innovador. Cada episodio comenzaba con la proyección de una película, a menudo provocadora o con relevancia cultural, seguida de un debate entre expertos, intelectuales y espectadores. Presentado por José Luis Balbín, se convirtió en un espacio donde España por fin podía hablar abiertamente sobre temas previamente censurados. ¿Por qué era importante? Porque marcó el nacimiento del discurso político televisado y abierto en la España posfranquista. No era entretenimiento, era educación. La gente se reunía para ver la clave como otros veían el fútbol. Al día siguiente, las discusiones se extendían a los lugares de trabajo y a las cafeterías. Con el tiempo, su formato influiría en docenas de programas de entrevistas y debates, pero ninguno replicaba su profundidad y valentía. Si creciste viendo a tus padres pegados a la pantalla, tomando notas o murmurando sus propias opiniones en voz alta, sabías que algo histórico estaba sucediendo, aunque aún no lo comprendieras del todo. ¿Cuál de estos espectáculos marcó tus noches de niño? ¿Te sentaste a ver la clave? ¿Cantaste con chiripitifláuticos o actuaste como Mazinger Z? Cuéntanos cuál te dejó la mayor huella. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la televisión clásica española. ¿Qué programa les hizo reír, aprender o soñar? Cuéntenoslo en los comentarios y estén atentos para más recuerdos. Hasta la próxima.